Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en este nuevo día a este tiempo de comunión y edificación. La palabra para hoy la tenemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, y dice: Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Buena palabra para poder comprender dos naturalezas que sienten distinto. Vamos a ver cuándo nuestros sentidos se extraviaron de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos fueron extraviados el día de la decisión de Adán. Él perdió la vida, el gobierno, la autoridad que le había sido entregada. Perdió la sincera fidelidad a Cristo. Mas debemos comprender el amor de Dios, pues lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó. La sincera fidelidad a Cristo es ser uno con Él, en pensamiento, en el sentir, en vernos en Él, es verlo a Él en todo. El que lo ve a Él va siendo transformado a su imagen. Entonces, cuando nos vemos, lo vemos a Él, porque hay una sustitución. Ya no nos vemos como nos ven los demás o como nos veíamos antes de Cristo, por nuestra falla, por los temores o por lo que alguien nos dijo alguna vez o nos miraban de forma despectiva o con rechazo. Cuando Dios nos ve, ¿a quién ve? Dios ve a su Hijo en nosotros. Entonces, cuando nos vemos al espejo, ¿a quién deberíamos ver? A Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Él y Él está en nosotros. Somos uno con Él. Las emociones del alma nos llevan a vivir en los sentidos y sentimientos distorsionados de la realidad de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a ceder a la presión de las emociones del alma? Necesitamos encontrar nuestra identidad en Cristo. La identidad tiene que ver en cómo nos vemos. El engaño de la serpiente quitó la capacidad de vernos en Cristo. Cuando los sentidos están extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y nos vemos en un espejo, nos vemos en circunstancias y no lo vemos a Él, sino vemos nuestras fallas y desaciertos, vemos la culpa, pero eso es lo que realmente necesitamos identificar. ¿De dónde viene esos sentidos, esas emociones distorsionadas? Vienen de una vieja naturaleza que fue separada de Dios. Y es por esa razón que necesitamos enfocarnos en la verdad de quiénes somos. Somos santos porque Cristo en nosotros es santo. Somos justos porque Cristo nos hizo la justicia de Dios. Somos amados porque Él nos amó dando su vida en nuestro rescate. Somos hijos porque el Hijo nos volvió al Padre. Somos más que vencedores porque el Hijo venció. Necesitamos fortalecernos y tomar posesión de esta verdad de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué razón no nos apropiamos y nos sometemos a esta verdad? Porque no la conocemos. Necesitamos conocer a Cristo, quien es la verdad. Conocer y creer su amor. Conocerlo a Él íntimamente para que esta verdad se arraigue y no solo nos fortalezca, sino nos haga libres. ¿Para qué necesitamos
ser verdaderamente libres para apropiarnos de lo que somos en Cristo. Y necesitamos entender lo que somos en Él. ¿Cuándo es que lo entendemos? Cuando esta verdad se arraiga, es una en nosotros, porque esta verdad no es un concepto, es una persona, es Cristo. Y nos quita velos y alinea nuestra mente a otro sentir. Hay un sentir que el apóstol Pablo nos muestra, no un sentir de la carne, sino el sentir del Hijo de Dios que está en nosotros. Y ese sentir no es contrario a la verdad. Es por la fe, porque procede de la naturaleza de Cristo en nosotros. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando vemos al Hijo de Dios despojarse a sí mismo, porque no se aferró a nada, no se aferró al ser igual a Dios, al ser Dios, no estimó el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué forma tomó? Una forma de siervo, vino a servir y se hizo semejante a los hombres. Tomó la naturaleza del hombre y estando en esa condición se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Este es no solo un ejemplo, sino que está en nosotros como naturaleza. Y necesitamos rendir el corazón a la voluntad de Dios para que Él se manifieste. Porque lo que verdaderamente nos libera es vivir en la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es Cristo. Él nos hizo libres. Y en esa libertad nosotros podemos experimentar la plenitud, pues no hay mayor libertad que liberarnos de nosotros mismos. Podemos ser libres de vicios, de la maldad, de la mentira, de un montón de cosas. Pero cuando somos libres de nosotros mismos, empezamos a disfrutar la verdadera libertad. Cuando Cristo es formado en nosotros, esa es la libertad plena. Pues cuando aceptamos a Cristo y nos rendimos a Él, somos libres de lo primero que se opone a Dios. ¿Y qué es lo primero que se opone a Dios? Nosotros mismos. Somos libres de las prisiones de las emociones sin freno, pero también libres de la culpa y la acusación. Pues la acusación se manifiesta en todos los sentidos de nuestras vidas. Mucha gente vive en la esclavitud de la acusación y condenación. Por esta razón, debemos aprender a identificar de dónde proviene esa culpa. Sabemos que hay dos naturalezas. La una es la de la carne y la otra es la naturaleza de Cristo. Necesitamos identificar para ser libres de ese flagelo, ser verdaderamente libres de nosotros mismos, para experimentar la libertad que nos fue dada en Cristo. Necesitamos entender algo. Necesitamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos pararnos en la realidad de lo consumado y despojarnos a nosotros mismos de lo viejo, de lo que no es la voluntad de Dios. Necesitamos dejar de convivir con lo que no es Cristo, con lo que no es la verdad, y no amoldarnos al sistema de pensamiento de este mundo que tiene
el olor a muerte, a esclavitud, a temor, a engaño, a mentira. Nosotros conocemos otro olor, el olor de la victoria, el olor del amor, de la gracia y de la paz. Tomemos posesión de aquello que se nos entregó en Cristo. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos cada día. Renunciamos y sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Amén.